Peregrinos de Cristo presenta Custodios de la Verdad con Juan Pablo Tobón Zapata. Somos peregrinos de Cristo. Un cordial saludo, peregrinos de Cristo. Para mí es un placer compartir con ustedes esta sesión que titula Custodios de la Verdad. Mi nombre es Juan Pablo Tobón Zapata, con formación teológica y en filosofía, también desde el ámbito docente en pedagogía y psicología. Sigo acompañándolos en este proceso de reflexión, de profundización, de análisis crítico de los aspectos fundamentales que conforman nuestra fe, procurando un análisis objetivo de diferentes realidades, sin olvidar que partimos de una premisa, y esa premisa es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo recibe un mismo honor y una misma gloria. Para iniciar, quiero que invoquemos la presencia del Espíritu Santo, aquel Espíritu que es consolador, que es Espíritu de verdad, que es defensor, paráclito, que es Espíritu creador, que renueva todas las cosas, para que invoquemos la presencia de aquel que sana las heridas, aquel que nos da el consuelo para consolar e inflama nuestro corazón con el fuego del amor, para que como Cristo, junto con el Padre, seamos donación para la humanidad. Esta oración es de Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia. Oh fuego del Espíritu confortador, vida de la vida de toda la creación. Soy santo infundiendo vida a las formas. Soy santo poniendo ungüento a los malheridos. Soy santo purificando las llagas fétidas y supurantes. Aliento de santidad, fuego del amor, sabor dulce dentro de los pechos, infundido en los corazones con el perfume de las virtudes, fuente purísima en la cual se muestra cómo Dios reúne a los que se han apartado del camino y va en búsqueda de aquellos que se han perdido. Coraza de vida, esperanza de unidad de todos los miembros, cinturón de honestidad, salvad a los bienaventurados. Guarda a aquellos que han sido hechos prisioneros por el enemigo y liberad a los encadenados, a los cuales quiere salvar el poder divino. Oh camino firmísimo, que atraviesas todos los lugares, las alturas, los lugares llanos y todos los abismos. Vos todo lo componéis y reunís. Para ti las nubes corren, el aire vuela, las piedras tienen humedad. Los riachuelos brotan de las fuentes y la tierra resuma verdor. Tú siempre has guiado a los doctos, alegrados por la inspiración de la sabiduría. Así pues, alabanza a ti, que eres sonido de alabanza y gozo de vida, esperanza y honor supremo, otorgando los dones de la luz.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos peregrinos de Cristo, vamos en camino. Un camino tiene varias rutas. Un camino no siempre es llano. Está lleno de tropiezos, de obstáculos, de caídas, de cansancio, de desánimo, pero también de triunfo, de esperanza, de lucha, de fortalecimiento, de tantas cosas. Diría Joan Manuel Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros tenemos un camino, y es Cristo, que es verdad y vida. Pero ese camino no es el mismo para todos. Cristo siempre es el mismo, pero habla a cada corazón de manera distinta. Se presenta a cada persona según sus vivencias para tocar la historia concreta de cada uno de nosotros. Él puede liberar nuestras cadenas y derribar nuestros muros, pero a veces los deja, a pesar de nuestro grito desconsolado. Y esto, aunque se puede convertir en un aliciente de desesperanza, para otros se puede convertir en camino de compasión. Desde el dolor, como caminantes heridos, podemos ser también sanadores heridos. La resurrección es un hecho en donde las heridas y la gloria no se oponen, sino que son parte de una misma realidad. Hoy los invito a que nos adentremos en el tema de la semiótica, para que podamos diferenciar entre un ícono, un signo y un símbolo, porque somos seres profundamente simbólicos, con una realidad que cargamos de sentido, y que aunque compartamos un mismo mensaje, interpretamos desde nuestras circunstancias. Por más objetivos o imparciales o neutros que queramos ser, diría José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Lo primero entonces a tener en cuenta es que el ser humano no solo habita el mundo, lo interpreta. Como diría Paul Ricoeur, somos animales simbólicos, seres que necesitan dotar de sentido a su existencia mediante signos, gestos y palabras. Todo lo que hacemos está cargado de significación, hasta lo más absurdo y entre comillas insignificante. En este horizonte, la semiótica, entendida como la ciencia de los signos, nos ofrece una clave privilegiada para comprender la manera en que el ser humano comunica y recibe significado, incluso en los ámbitos más sagrados de su experiencia. En el ámbito religioso, los signos no son simplemente representaciones de una realidad ausente, sino mediaciones
de una presencia que se convierte para el creyente en presencia viva. En la espiritualidad y la liturgia es igual, el signo se transforma en una manifestación del misterio. Lo visible se convierte en una puerta hacia lo invisible y lo sensible en el lenguaje de lo eterno. ¿Qué es entonces la semiótica? Desde una perspectiva académica estricta, la semiótica, siguiendo a Ferdinand de Saussure y Charles Sanders, puede definirse como el estudio sistemático de aquellas estructuras de signos que comunican significado. En la visión triádica de Charles Sanders, todo signo implica una relación entre el, ojo con esta palabra, representamen, que es la forma perceptible, la forma que podemos percibir, el objeto, aquello a lo que lo remite, y el interpretante, que somos todos y cada uno de nosotros. El sentido que se genera en la mente del receptor es el interpretante. La realidad, por tanto, se revela como una red infinita de signos que reclaman interpretación entre la forma que percibimos, entre el objeto y lo que interpretamos. Desde la filosofía, la semiótica nos invita a reconocer que el signo no solo comunica, sino que configura la comprensión de la realidad, la comprensión del ser. Umberto Eco afirmaba que el mundo está lleno de signos que deben ser interpretados. Con eso él nos recuerda que la experiencia humana está tejida de significación. La fe cristiana, lejos de oponerse a esta dimensión simbólica, la asume y la eleva. Interpreta el mundo como un texto del Espíritu Santo, donde lo divino se comunica a través del humano. Antropológicamente, esto también nos remite a afirmar que el signo es la forma concreta, lo evidente, mediante la cual nosotros como seres humanos expresamos lo que somos, nuestra interioridad, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra relación con el misterio. Cada gesto, rito, color o incluso el silencio, en todas las culturas humanas y religiones, es un intento de poner en contacto el mundo visible con aquello que no puede ser percibido directamente a través de la experimentación. Mircea Eliade habló de las hierofanías, es decir, las manifestaciones de lo sagrado en lo profano. Entendamos esto profano no como aquello que se opone directamente a lo sagrado, sino aquello que a veces se vuelve cotidiano, ordinario, común, y que aún en medio de esto que vemos tan cotidiano y común, se manifiesta lo trascendente, lo totalmente otro, Dios. O desde cada experiencia religiosa, lo sagrado. Desde esta perspectiva, el símbolo sirve como puente entre dos dimensiones. La dimensión de lo cotidiano, fugaz, superficial quizá a veces, impermanente, y lo que permanece, lo eterno. La liturgia puede entenderse entonces como una gran gramática simbólica de la fe del pueblo de Dios, un lenguaje en el que el creyente celebra su relación con lo divino. Finalmente, respecto a la definición de la semiótica,
Una semiótica crítica nos invita a discernir los sistemas de poder y las ideologías que se esconden tras los signos religiosos y culturales. Tenemos también que ser muy conscientes que hay ciertos signos y ciertos significados que nos construyen porque se nos transmiten y de una u otra manera nos manipulan a través de esas estructuras de poder ideológicas que a veces incluso se manifiestan en nuestra propia fe y en nuestras propias creencias. Desde la teología hay que reconocer que un análisis de los símbolos y de su significado no puede desligarse del discernimiento ético. Los signos del reino de Dios deben leerse desde los sujetos concretos de la historia, desde los oprimidos, desde los marginados, donde la verdad del Evangelio se hace carne. En este sentido, la interpretación cristiana de los signos debe ser liberadora, no alienante. No se trata de cargarle más peso y cadenas que a veces nosotros ni siquiera podemos cumplir a nuestros hermanos. Antes de adentrarnos en el aspecto teológico fundamental, hay que hacer una distinción entre signo, símbolo e ícono. En el estudio de la semiótica es fundamental distinguir entre estos tres conceptos, signo, símbolo e ícono, ya que aunque suelen emplearse sin distinción alguna muchas veces en el lenguaje cotidiano, poseen significados distintos y se complementan dentro de la reflexión filosófica, teológica y antropológica. El signo, en su definición más general, es toda realidad que nos lleva a otra realidad distinta de sí misma. Puede decirse que algo es signo o que es signo algo que está en lugar de otra cosa para alguien, en algún aspecto o capacidad. Es por tanto una mediación de sentido, un elemento que podemos percibir, nos lleva a una realidad ausente o invisible, y el signo posee tres componentes esenciales: lo que aparece, el objeto, la forma, el objeto y nuestra interpretación. En la vida humana todo signo es dinámico, pues implica una continua interpretación. Casi todos los signos se constituyen en forma y objeto. Eso es un signo. Un ejemplo de ello es la cruz para nosotros. La cruz tiene una representación ante nosotros que crea un significado: vida eterna, salvación, la entrega de Cristo, que puede ser interpretado de muchas maneras en diferentes contextos. Sin embargo, con el símbolo pasa de manera distinta. El símbolo tiene un carácter más profundo y existencial, a diferencia del signo, que puede tener una relación arbitraria o convencional, pues todos llegamos a un acuerdo o a una tradición sobre lo que representa ese signo, como las palabras de un idioma. El símbolo, por el contrario, participa de la realidad que manifiesta. Etimológicamente, símbolon proviene del griego symbalein, que significa juntar o poner en relación. En las culturas y religiones, el símbolo no solo comunica una idea, hace presente una realidad trascendente. Por ejemplo, el agua en el bautismo no es un signo cualquiera,
sino un símbolo que nos hace participar del misterio de la purificación y de la vida nueva en el Espíritu. Comunica aquello que expresa y lo hace presente. El símbolo une lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Por eso en la liturgia los símbolos no se limitan a ilustrar una verdad, sino que la actualizan a través de los sacramentos. Palabra, materia y presencia. El icono, por su parte, es una categoría específica dentro de los signos visuales y religiosos. En la tradición bizantina y teológica de San Juan Damasceno, el icono es una imagen que remite a un original, pero no lo reemplaza. Nos representa algo, pero no lo reemplaza. Su valor no es estético ni simplemente imitativo, sino teofánico, es decir, en el icono lo visible se abre a la contemplación de lo invisible. A diferencia de los ídolos, que encierra lo divino en la materia, el icono cambia esto para transparentarnos el misterio. El ídolo encierra lo divino en la materia, mientras que el icono nos sirve para transparentar un misterio, para contemplar una realidad, pero no es la realidad. Por eso el icono cristiano no se adora, sino que se venera. Su función no es sustituir a Dios, sino conducir al encuentro con Él. Dejar impresa una imagen en el corazón, en la mente, puesto que el ser humano interpreta la realidad a través de signos. Desde la semiótica, el icono es aquel signo que mantiene una relación de semejanza con su objeto. Representa algo por analogía o participación. Así una pintura, una melodía o un gesto pueden ser iconos, si reflejan por semejanza el espíritu o la forma de aquello que representa. En la experiencia cristiana el icono más perfecto es Cristo mismo, imagen del Dios invisible, en quien la realidad divina se hace visible, audible y tocable. No es sustitución, es el rostro visible del Padre, pero no es el Padre, es el Hijo. En síntesis puede decirse que el signo remite a algo, nos lleva a algo. El símbolo nos hace partícipes de eso. Y el icono nos muestra, cumple una función de reflejar algo. Esta distinción nos permite comprender con mayor profundidad la riqueza de la liturgia y la espiritualidad cristiana, donde el signo, el símbolo y el icono se integran como lenguaje del misterio, mediaciones sensibles por las cuales Dios se comunica con la humanidad y la humanidad responde a la presencia de Dios. Como tercer aspecto, vamos a hablar de el gran problema de la iconoclastia, es decir, la oposición al uso de las imágenes en el ámbito litúrgico, en la vida de la iglesia, que se ha visto sobre todo en comunidades cristianas que no están en comunión con el Papa y el Colegio Cardenalicio. En el siglo VIII, en el contexto de la crisis que acabo de mencionar, que sacudió el imperio bizantino, San Juan Damasceno, entre el 675 al 749 que vivió, apareció como uno de los más firmes defensores del uso de las imágenes sagradas en la vida cristiana. Los iconoclastas, apoyados por ciertos emperadores, sostenían que toda representación visible de lo divino era idolatría y debía ser destruida. San Juan Damasceno, monje de Palestina,
respondió con una profundidad teológica que integró la Sagrada Escritura, la Cristología y la semiótica del mundo creado por Dios. Su defensa, lejos de ser un simple alegato sobre el uso de las imágenes, constituye una verdadera teología del signo que anticipa una visión de la revelación divina. El primer argumento de San Juan Damasceno es, y diría yo el fundamental, partiendo de la cristología, y es que él dice que antes de la encarnación era imposible representar a Dios, porque era invisible, incorpóreo y sin forma. Pero cuando el Verbo Eterno asumió carne humana, materia, lo invisible se manifestó en lo visible. Antes era imposible representar a Dios. Aparece en una de sus obras contra los iconoclastas, capítulo 1, numeral 16. Antes era imposible representar a Dios, pero ahora que el invisible se ha hecho visible en la carne, puedo hacer imágenes de lo que he visto de Dios. De lo que he visto, porque sabemos que, aunque Cristo es rostro visible, de Dios invisible, seguimos comprendiendo desde nuestras categorías limitadas. La encarnación cambia radicalmente la relación entre lo divino y lo material. Si el Hijo de Dios tomó rostro humano, entonces el rostro puede ser vehículo de revelación. Negar las imágenes, dice San Juan Damasceno, equivale a negar la realidad de la encarnación, es decir, a caer en una forma de docetismo, que rechaza que Dios haya asumido la materia como medio de salvación. Por eso pintar o venerar la imagen de Cristo no es idolatría, ni de los santos, sino testimonio de la encarnación. Ahora vamos a hacer una distinción entre adoración y veneración. El segundo argumento de San Juan Damasceno es litúrgico y teológico. Distingue con claridad entre la adoración, la treia, que corresponde solo a Dios adoramos, y la veneración, que en griego es proskinesis, que puede dirigirse a imágenes en cuanto remiten a su prototipo. Es decir, nos remiten a ese ejemplo paradigmático, valga la redundancia, es decir, a ese pilar que se constituye en paradigma de seguimiento a Cristo. Nuestro centro es Cristo, nuestra vida es Cristo, que junto con el Padre y el Espíritu reciben un mismo honor, una misma gloria. Sin embargo, la vida de los santos también nos remiten a aquel que es el fundamento de la vida de ellos, Cristo. Dice San Juan Damasceno, no adoro la materia, sino al creador de la materia, que por amor a mí se hizo materia. Esto es una crítica argumental y fundamental respecto a esa oposición entre materia y espíritu, muy propia del docetismo, del gnosticismo, del maniqueísmo, entre otras expresiones religiosas que en los concilios fueron consideradas como contrarias al espíritu del Evangelio y a las enseñanzas de Cristo. Repito, no adoro la materia, sino al creador de la materia, que por amor a mí se hizo materia, que habitó en la materia y obró mi salvación por medio de la materia. Venerar un ícono no significa adorar la madera o los colores,
sino honrar a la persona representada, así como besar un retrato de un ser amado no es idolatría, sino expresión de amor. Venerar un ícono es dirigirse al modelo que él evoca, no a la cosa, sino al modelo, a la idea, a la contemplación, a la realidad última. Esta distinción fue decisiva en los concilios posteriores y marcó la enseñanza definitiva de la Iglesia sobre las imágenes. El tercer argumento de San Juan Damasceno hace referencia a la parte antropológica y a la pedagogía de Dios, a lo que somos humanamente, a la pedagogía de Dios a través de la historia. Nosotros no somos espíritu puro, conocemos a través de los sentidos. Por eso Dios mismo, sabiendo nuestra limitación, se sirve de signos visibles para conducirnos a la verdad invisible. Afirma San Juan Damasceno: Dios, que es incorpóreo, quiso hacerse visible por amor a nosotros, y por eso se sirvió de signos sensibles para nuestra instrucción. Las imágenes entonces tienen una función didáctica y mistagógica, es decir, nos llevan al misterio, educan al pueblo en los misterios de la fe, elevan la mente del creyente y despiertan la memoria del corazón. Las imágenes son libros abiertos para los analfabetos, como diría siglos más tarde Gregorio Magno. En este sentido, la imagen no solo adorna la fe, sino que la enseña y la encarna. El cuarto argumento es bíblico e histórico. Damasceno demuestra que incluso en el Antiguo Testamento Dios permitió, incluso ordenó, el uso de imágenes en ciertos contextos. Los querubines sobre el arca de la alianza, en Éxodo 25 de 18. La serpiente de bronce levantada por Moisés en Números 21:8. O los adornos del templo. Si bien la idolatría estaba prohibida, el uso de imágenes como mediaciones del poder divino era aceptado en el pueblo. De ahí concluye que el problema no es la imagen en sí, sino su uso. El ídolo encierra a Dios, el ícono solo lo manifiesta. Y en este sentido, ahí sí tenemos que revisarnos en qué depositamos nuestra fe, cómo es nuestra relación con los signos. Vivimos una relación de latría, es decir, de adoración, o de veneración, que sería lo correcto. Dice San Juan Damasceno: el mismo que prohibió hacer imágenes de los ídolos ordenó que se hicieran imágenes de los querubines. ¿Por qué? Porque no era la materia lo que se condenaba, sino la adoración de los falsos dioses. Ahora vámonos para el argumento ontológico y cósmico. Para San Juan Damasceno, la materia no es mala ni despreciable. Fue creada por Dios y por tanto es buena. Si Dios asumió la materia en la encarnación y la utiliza como instrumento de gracia en los sacramentos, entonces no puede ser impura. La imagen como materia transfigurada se convierte en medio de salvación. Dice San Juan Damasceno: por medio de la materia Dios obró mi salvación. No desprecio, pues, la materia, porque no es despreciable lo que fue obra de Dios. Este argumento combate la tentación dualista de los iconoclastas, que despreciaba lo sensible como si fuera obstáculo para el espíritu, como la idea platónica de que el cuerpo es la cárcel del alma. Este mundo solamente es apariencia. Este mundo sensible y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, es el mundo perfecto. Para Damasceno, la materia es transparencia del espíritu. En ella resplandece la gloria de Dios creador. El último argumento apela a la tradición viva de la Iglesia. Las imágenes han acompañado la vida cristiana desde los primeros siglos, y su veneración no fue nunca condenada por los primeros
padres de las comunidades cristianas, la costumbre de representar a Cristo, a María y a los santos forma parte de la memoria viva del pueblo de Dios. Negarla sería romper la continuidad apostólica y rechazar la fe de generaciones enteras de creyentes. La Iglesia afirma, no inventa los signos, los recibe y los transmite como parte de la revelación encarnada, ciertamente respondiendo también a las circunstancias de cada momento histórico, sin tergiversar la esencia de la fe, pero sí también teniendo en cuenta la sensibilidad del sensus fidei, es decir, el sentido de la fe del pueblo de Dios, que también requiere que esas expresiones a veces, sin perderse, cambien un poco en la forma de transmitirse. No estamos, por ejemplo, en la época de las monarquías, donde las perlas, las joyas y las riquezas eran signo de realeza y de presencia divina. Hoy tenemos otros medios, pero las imágenes siguen siendo necesarias. En conjunto, los argumentos de San Juan Damasceno constituyen una verdadera teología de los signos. La encarnación legítima, la encarnación legitima el signo visible. La diferencia entre adoración y veneración regula el uso de los signos. La materia se reconoce como mediación del espíritu. Las imágenes se convierten en textos visibles de la fe. Y así el icono no se convierte en un ídolo que encierra a Dios, sino en un signo que lo revela, una puerta hacia el misterio. En la economía de la salvación, lo sensible se vuelve lugar de la presencia divina. El rostro de Cristo, los sacramentos y la comunidad eclesial son los signos donde el invisible se hace visible. De este modo, San Juan Damasceno inaugura una comprensión sacramental del mundo. Todo lo creado puede ser signo de Dios si es leído desde la fe y el amor. Todo. Ahora bien, vamos a hablar del ser humano como signo viviente de Dios. En el relato del Génesis se nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Este pasaje no se limita a un atributo ontológico, a la esencia solamente de lo que es el ser humano, sino que expresa una vocación. El ser humano está llamado a reflejar la comunión y el amor de Dios. Desde la semiótica teológica, la imago Dei, es decir, imagen de Dios, convierte al ser humano en un signo viviente de la presencia divina. Cada persona con su dignidad y singularidad es un signo sacramental del amor de Dios en el mundo. Esta condición simbólica y teológica nos recuerda que la imagen de Dios no se borra ni siquiera en la fragilidad o el sufrimiento. No se borra. Quizá se oculta, queda tras el telón de las dificultades, pero por el contrario, brilla con mayor fuerza en los rostros heridos de la historia. El rostro del pobre, del enfermo, del migrante, del marginado, manifiesta con fuerza dramática la imagen de un Dios que se abaja y se solidariza con el dolor humano. En la lógica del Evangelio, la imagen que somos nosotros de Dios no se mide por el poder o la apariencia, sino por la capacidad de amar y de ser amado. Por último, la liturgia es en su esencia un lenguaje de signos. Cada elemento, la palabra proclamada, el pan, el vino, el gesto de paz, el incienso, la luz, comunica algo del misterio que celebra. San Agustín definía el signo, es decir, el sacramento, como una cosa que además de lo que muestra a los sentidos, hace venir a la mente otra cosa. En ese sentido, la liturgia es una semiótica del misterio. En ella lo visible se abre a lo invisible y lo temporal se entrelaza con lo eterno. En la Eucaristía tenemos el símbolo más grande que no solamente refleja o nos remite a
otra realidad, sino que la hace presente. Es Cristo, su cuerpo y su sangre, alma y divinidad. La espiritualidad cristiana, por tanto, no niega lo sensible, lo transfigura. Los signos litúrgicos no son meros adornos, sino lugares teológicos donde el Espíritu actúa. En ellos se expresa la dinámica de la encarnación. Dios comunica su gracia mediante los lenguajes humanos. La espiritualidad, cuando es auténtica, enseña a leer los signos de la presencia divina en la cotidianidad, en los gestos sencillos, en el pan compartido, en la mirada compasiva. La liturgia y la vida espiritual comprendidas desde la semiótica nos revelan que todo puede ser signo si se vive en el amor. Incluso las expresiones no religiosas, pero que encarnan la presencia de Dios en el mundo. En el Evangelio de Lucas, el pobre ocupa un lugar central en la revelación del reino. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús proclama: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. En la parábola del juicio final, en Mateo 25, identifica su propio rostro con el de los pequeños y marginados. Lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron, o viceversa. En ellos el signo alcanza su plenitud teológica. El pobre es signum Dei, signo de Dios, presencia sacramental de Cristo sufriente. Tendríamos que agregar, sin ser motivo de escándalo, que aunque no se equipara a los signos sacramentales que nosotros recibimos, los 7 sacramentos, el pobre es sacramento de Cristo. En la tradición bíblica y profética, el rostro del pobre no solo evoca la compasión divina, sino que denuncia las estructuras de pecado que desfiguran la imagen de Dios en el mundo. Desde una perspectiva liberadora, el rostro del oprimido es signo vivo que nos interpela en nuestra conciencia y revela la verdad del reino. Si la liturgia celebra el misterio pascual, la vida del pobre lo encarna. En él se hace visible la imagen de Cristo, el rostro del Dios que se hace hermano del que sufre. La espiritualidad de Lucas, centrada en la misericordia, nos enseña que la verdadera manera de interpretar desde la fe nuestra vida cristiana consiste en conocer en cada rostro de Oriente una palabra viva de Dios. De tal manera que toda semiótica nos recuerda que el signo reclama interpretación. Toda espiritualidad nos enseña que la interpretación auténtica nace del amor. En la liturgia los signos comunican el misterio. En el rostro del pobre el misterio se comunica a sí mismo. San Juan Damasceno, al defender las imágenes, defendió el derecho de Dios a ser visto y amado en los signos visibles. Hoy esa misma defensa se prolonga en los rostros concretos de los que sufren, íconos vivientes de Cristo crucificado y resucitado. El pobre es señal de la cruz, del camino y de la esperanza pascual de la resurrección, la liberación del ser humano. Por eso la semiótica, lejos de ser una disciplina abstracta sobre los signos, puede convertirse en una ética del significado, ver el mundo, la liturgia y el prójimo como textos del amor divino. Cada signo auténtico nos remite al misterio de un Dios que se comunica en la historia, en la materia y en el sufrimiento humano. Comprender esto es abrirse a una espiritualidad del sentido, un sentido de la compasión, donde toda realidad, si se mira con fe, se convierte en palabra viva de Dios. Tocando la carne, tocando la historia, tocando la materia, percibiendo esto que somos y que Dios nos permite ser,
podemos exclamar como Tomás: Señor mío y Dios mío. Mil gracias.